Les doy la más cordial de las bienvenidas, nos las doy a todos. Espero que se encuentren bien, espero que su jornada haya sido o esté siendo lo más tranquila posible. Me da muchísimo gusto estar nuevamente con ustedes en esta noche, en esta parte, en esta segunda parte, tercera parte con la que vamos a concluir esta materia, que es el abordaje con el paciente pediátrico que está con enfermedad renal crónica. Quiero permitirme compartirles la pantalla, ya les voy a compartir la pantalla. El día sábado, recordarles, igual esto lo mencionaré después de un momento, más tarde, recordarles que el día sábado vamos a tener la clase de corrido de 9 a 1, pero evidentemente vamos a hacer un receso por allí en la mitad para que no sea tan agotador para todos, ¿no? Pero en todo caso, el día sábado vamos a tener nuestra clase así virtual de corrido, de 9 a 1. Muy bien, quiero compartirles la pantalla y vamos a hacer un pequeño recuento de lo que vimos el día de ayer, no sin antes indicarles que si en algún momento tienen ustedes alguna pregunta, tienen alguna inquietud, ustedes quisieran eh, que algo se les despeje, por favor, mucho les voy a agradecer que abran el micrófono y hagan la pregunta en el momento en el que se presente la necesidad, sobre todo porque mientras estoy compartiendo pantalla no logro ver que alguien esté levantando la mano. Ahora, más allá de esto, también igual pueden ustedes dejar preguntas si es que así les parece. Bien, dicho todo esto, en la clase anterior, el día martes, hicimos una breve introducción en el abordaje psicológico del paciente pediátrico, ¿verdad? Hicimos una breve introducción indicando que justamente el desarrollo de los niños y de los adolescentes se va a constituir o se está construyendo a partir de las relaciones que los niños están teniendo y están desarrollando al interior del sistema familiar, con la familia, en el entorno escolar y en el entorno social. Por eso es tan importante y nosotros tenemos una función muy relevante dentro de lo que es la adaptación, el proceso de adaptación y el saber cómo manejarnos, sobre todo con los niños y con los adolescentes. Vimos cuál es la reacción que los padres suelen tener cuando reciben en un primer momento el diagnóstico en donde sus hijos lamentablemente se les indica o que van a tener que iniciar diálisis o están próximos a iniciar diálisis. Hemos visto muy rápidamente, ¿no? Va a depender mucho lo de la reacción, cuál es el estatus que ellos tienen, el nivel de conocimiento, los sistemas de apoyo que tienen, el nivel de conocimiento también que tienen los padres, la experiencia que tienen en situaciones asimismo de crisis. Hemos hablado que es fundamental y que tenemos y juega un papel realmente importante el equipo multidisciplinario, sabiendo respetar las singularidades de cada uno, basándonos en las necesidades de la familia, de alguna manera el colaborarles y el llevarlos a que puedan incluso llegar a desarrollar y trabajar sobre la resiliencia, tanto de los padres como de los niños, y de eso vamos a hablar ahora en breve, más adelantito. El tema de los sistemas de apoyo que tienen, en un momento determinado poder coordinar con los sistemas públicos, con los servicios públicos, como es el sistema educativo y como es en general el sistema sanitario. Hemos tenido o hemos revisado algunas consideraciones, vimos lo que hablan estos autores acerca de lo que justamente esta aplicación de procedimientos médicos, cómo pueden ser percibidos tanto para los niños como para la familia de los niños, y menciono mucho lo de la familia de los niños porque la manera en que los padres procesen toda la situación, procesen las crisis, las trabajen, las manifiesten, las procesen en general, va a influir enormemente en la forma en que el niño lo va a ir aprendiendo a hacer, a asumir. Por eso iniciábamos diciendo que el entorno en donde se construye el niño es justamente su entorno en el que él está creciendo, el de la familia, el del colegio y en este caso el de la institución hospitalaria también. ¿Verdad? Existen evidencias de que los niños pequeños entre 6 meses y 4 años con varias estancias hospitalarias tienen riesgo de presentar problemas de conducta y dificultades de aprendizaje en la edad escolar.
Vimos otras consideraciones, ¿no? Con respecto a los niños que tienen enfermedad renal crónica. Mientras más pequeño es el niño, el impacto psicológico va a ser mayor sobre la enfermedad y sobre todo lo que son sus periodos o sus procesos evolutivos. Lo que vamos a observar con mayor predominancia o predominio es la ansiedad y la depresión. Perdón, disculpen. Las reacciones emocionales que tenemos más frecuentemente es el tema de la angustia. El niño experimenta un terror a ser abandonado. Él, recordando que como está en esta fase de formación, emocionalmente se está instaurando todo lo que son sus relaciones privilegiadas, las relaciones primordiales, las principales, las básicas, las principales. Entonces, cualquier cosa que pueda entrar a interferir en estas relaciones va a ser percibido como un riesgo de ser abandonado. Un ingreso hospitalario no es cualquier evento, es un evento realmente importante, de tal manera que este temor, este susto, este terror de ser abandonado se va a ver más fuertemente manifestado en los niños que están iniciando un tratamiento, por ejemplo, de diálisis. Se va a presentar alteración del sueño, alteración en el apetito, temas de desobediencia de las indicaciones que va a recibir el niño. Vimos acerca de la negativa que van a presentar frente a los que son los medicamentos y los exámenes de diagnóstico. Tienen mucho temor, tienen mucha inseguridad y van entonces a tener rechazo a ciertas cosas que nosotros de pronto necesitemos hacer como equipo asistencial, equipo médico que necesitemos hacer dentro del tratamiento, como por ejemplo sedación o anestesia para ciertos procedimientos. Eso va a incrementar tremendamente lo que son los niveles de ansiedad y van a fortalecer sin quererlo esas ideas de separación y de alejamiento de los padres. Van a tener reacciones emocionales de tristeza, de llanto, de dependencia afectiva. Esto lo estamos viendo o pasando muy rápidamente porque fue lo que vimos el día martes, pero me encantaría que conforme lo vayamos viendo y cuando ya entremos en lo que vamos a estar desarrollando el día de hoy, quisiera que nos pongamos un poquito como en el lugar de esa familia que está viviendo esta situación con ese niño, en el lugar de ese niño, de qué manera ellos lo están procesando, de qué manera lo están viviendo, como para poderlo entender un poquito mejor, más a profundidad, un poco más, entender el impacto que realmente tiene lo que es en general una hospitalización y ya de manera específica la que nos atañe a la enfermedad renal. ¿Pueden desarrollar con el paso del tiempo trastornos? Sí. Mientras más, como dijimos hace un momento, mientras más temprano sea la presencia de la enfermedad renal en el niño, va a tener mayor riesgo de presentar algún tipo de trastorno. Evidentemente hay más condiciones, no es solamente esta, ¿no? Cuando estamos hablando de trastornos, estamos hablando de varios factores, es multifactorial, no es solamente por el tema de ingreso hospitalario. Sin embargo, el ingreso hospitalario va a marcar y la temporalidad y la frecuencia va a marcar algo que todavía va a ser, podría llevar a que la persona, el niño, desarrolle algún tipo de trastorno. Y hablamos del trastorno de apego reactivo, hablamos de trastorno de estrés postraumático y trastorno de estrés agudo, que es cuando es muy similar al de estrés postraumático, en donde la persona se ha visto de alguna manera expuesta o ha tenido mucho temor de perder la vida. Beneficios de una adecuada preparación. Hemos hablado de las bondades de una adecuada preparación y les dejaba un poco la inquietud de ustedes informarse si en el espacio en el que ustedes están tienen algo, hay algún tipo de programa. Sería interesante que ustedes lo puedan conocer, y si no lo hay, pues de pronto motivarse ustedes mismos junto con el equipo multidisciplinario, el poderse motivar a desarrollar algo, a desarrollar algún plan, algún programa, porque sí es necesario. Puede ser un programa en general para lo que es la adaptación del niño al entorno hospitalario y con esto favorecer lo que es la adaptación al tratamiento. Vimos los objetivos de un programa de preparación y dentro de los objetivos es justamente disminuir todo lo que puede hacer más vulnerable al niño. Todo lo que pueda representar vulnerabilidad para el niño, disminuirlo lo que más se pueda. No lo vamos a poder eliminar y nos vamos a dar cuenta, ustedes también seguro lo han visto, lo han vivido, que hay niños que son por otros factores que se suman más vulnerables
a tener o a presentar algún tipo de trastorno, a tener mayor afectación por todo lo que está viviendo que en comparación con otros niños, ¿no? Dentro de los objetivos del programa de preparación está el incentivar la preparación la participación de los padres, y esto es fundamental, porque cuando el niño observa padres muy seguros, padres aplomados, que no quiere decir que no tengan miedo, sino que saben gestionar el miedo, saben gestionar los temores, lo saben hacer y continuar, salir adelante, o sea, son padres resilientes, estos niños también van a tener más probabilidades de ser a sí mismos más resilientes y de ir aprendiendo a gestionar también ellos sus emociones. Por eso es importantísimo involucrar en estos programas a los padres activamente. Con esto se va a disminuir lo que son las conductas de retraimiento y las conductas de rebeldía y de rechazo frente a lo que es el tratamiento. Vimos los efectos en el niño. En el niño se van a dar múltiples efectos. Nosotros estamos aquí mencionando como los más relevantes o los que con más frecuencia se ven, pero no quiere decir que no haya otro tipo de efectos. Ya se puede ir después viendo en el caso a caso, pero esto es como un poco más lo más frecuente que se presenta en los niños en cuanto al tema de cambio de rutina, el tema del relacionamiento y del juego con otros amigos, del enfrentarse al entorno médico hospitalario, de las personas con las que no conocen y no están familiarizados por consiguiente, del lugar como tal, del entorno, del espacio físico, del olor que es característico de los lugares, de los hospitales, el dolor físico, el malestar propio de su condición, todo esto va a llevar a que el niño presente algún tipo de retroceso evolutivo. Será probablemente más marcado o más evidente cuando el niño es más pequeño, pero de que va a haber algún tipo de retroceso, se va a presentar algún tipo de retroceso, y lo mismo retraso en lo que es su proceso escolar. El efecto en los padres, la misma historia, tenemos la misma situación en donde necesitamos también apuntalar de alguna manera emocionalmente a estos padres. Ellos van a entrar en negación. Parte de lo que estamos mencionando aquí es lo que los padres van a vivir dentro de lo que es el proceso de duelo. Van a experimentar sensación de culpa, van a experimentar sensación de que han fracasado en su papel de padres. Esta presencia de la culpa es básica, ella se presenta prácticamente en todos los procesos de crisis, va a saltar el tema de la culpa, sea o no sea real la culpa, va a saltar esto. Es probable que tengamos padres deprimidos, padres que no van a lograr fantasear con el futuro del hijo, y eso es medular. Eso es tremendamente importante, tremendamente relevante, porque es parte de lo que permite el desarrollo de los padres para ser padres, el poder fantasear con el futuro de los hijos, de su hijo, y al tener un diagnóstico de este calibre, esta va a ser una de las cosas que les va a afectar bastante. El no lograr fantasear con el futuro del hijo, se responsabilizan mutuamente. Es probable que si ha habido conflicto en la familia, en la pareja, perdón, este conflicto se vuelva todavía más profundo, se enraigue, se profundice mucho más, y si han estado estas cosas, estos conflictos sin resolver, no les dieron trámite, lo más probable es que aquí van a saltar, van a surgir, y puede llegar incluso a terminar con la relación de la pareja. La preparación psicológica del niño. Hablamos también de aspectos multidimensionales, del tema familiar, del tema personal, del tema educativo, recreativo, social, todo lo que implica el tratamiento, todo lo que es la adaptación a la enfermedad, todo lo que es la hospitalización, el equipo de profesionales que está trabajando con el niño. Por eso es importante que nosotros como personal asistencial también gestionemos las cosas que nos puedan estar haciendo ruido emocionalmente hablando cuando estemos trabajando nosotros con niños. Necesitamos nosotros también canalizar. Ayer alguien preguntaba y decía, ¿será recomendable hacer algún tipo de terapia o hacer algún tipo de preparación desde la psicología? Sí, claro que sí, viene súper bien, viene realmente bien el hacer algo más dentro de lo que es nuestra preparación, nuestra capacitación, para efectivamente poder trabajar, dar una mejor asistencia en todo el trabajo que vamos a estar realizando con nuestros niños. Hablábamos de una implementación de un espacio y un ambiente adecuado, un espacio físico, y como decía, los profesionales que también necesitamos estar con los padres casi, en ocasiones casi llevándolos hasta de la mano, porque hay padres que se desmoronan dramáticamente, ¿no? Y estábamos aquí, llegamos hasta esta parte el día de ayer, aquí aumenté una que otra cosita,
como para complementar, como para complementar, y entonces hablábamos, en esta preparación psicológica del niño hablábamos de que desde el espacio físico tiene que favorecer la tranquilidad y el acoplamiento del niño, tiene que favorecer todo el espacio para generar o desarrollar tranquilidad en el niño. Por eso se habla de ambientes lúdicos o de salas de juego para hacer más llevadera la estancia del niño. Recordaba cuando estaba revisando esto nuevamente, recordaba el caso de un jovencito que tuvimos más o menos como de 16 años, pero el chico, cuando yo lo conozco, estaba en sus 16, pero el chico venía desde más pequeño con ingresos y egresos hospitalarios, justamente por su tema renal. El jovencito se hacía diálisis y él mismo narraba, él se hizo muy amigo, como tenía tantos ingresos y egresos, tantas altas y tantos ingresos, se hizo conocido con el personal de esa casa de salud, se hizo muy conocido con el personal y entonces él tenía momentos en los que se ponía súper rebelde, se ponía bastante difícil, cuando llegaba un personal nuevo, como él conocía ya a la mayoría que eran los que trabajaban en el área renal, llegaba, llegaba alguien nuevo y él era incluso hasta medio pesado para comportarse, era bastante rebelde, pero cuando ya entraba en confianza él mismo decía, no, si yo los hago así yo me comporto así es para molestarlos, para ver si de verdad dan la talla conmigo. Y él tenía ese tipo, esa forma de comportarse como muy extrovertido, como que llevaba todo a la broma y se saludaba con todas las personas, hola, hola doctor, licenciada, licenciado, él era amigo de todo el mundo, llegaba la gente, las personas lo engreían, lo consideraban bastante porque había tenido, como digo, varias entradas y salidas de esta casa. Y en un primer momento, es decir, hubo un punto crítico con él en su comportamiento porque en un primer momento, como él decía, mis padres estuvieron todo el tiempo conmigo al inicio, pero ya después llegó un momento, él mismo decía, pero si yo vengo a los controles, a veces mi mamá me acompaña en el bus hasta aquí afuera, yo ya me bajo aquí en el hospital y mi mamá sigue en el bus porque tiene que hacer otras cosas y ella misma me dice, es que tengo que hacer otras cosas, tú ya sabes qué es lo que hay que hacer. Si algo necesitan conmigo, si algo necesitan de mí, me van a avisar, me van a llamar, tú me avisas y tú me llamas y si no, por último yo llego. Es decir, él mismo decía, yo siento como que ya nos volvimos profesionales de esto y a mis padres en realidad ya no les importa, en realidad ya no les interesa. Y él llegó a experimentar esa decepción sin quererlo. Probablemente los padres llegaron a asumir esta actitud también como una forma de protegerse, una forma de blindarse emocionalmente y ya no seguir sufriendo con este niño que había tenido, insisto, múltiples ingresos, pero sobre todo que había tenido en varios momentos quebrantos en su salud, pero quebrantos importantes, en donde estuvo en riesgo su vida, logró salir adelante. Entonces él me ha acordado de esto porque pues era muy conocido en este hospital, la gente lo quería bastante, la gente lo atendía bastante, habían otros pacientes que también tenían así algún tiempo o personal asistencial que por ahí de repente, sin que el resto de personas supieran, pero alguien le llevaba y le regalaba unos zapatos, alguien le llevaba y le regalaba un par de camisetas, le regalaban, tenían detalles así con él. Pero ese niño quedó, de alguna manera quedó envuelto en este sistema de salud, llegando a desarrollar y a sentirse más cómodo en ese sistema de salud. ¿Cómodo en qué sentido? En el sentido de aceptación. Se sentía más y mejor aceptado y tomado en cuenta desde su perspectiva, desde su óptica, se sentía más considerado y más tomado en cuenta que en su propia casa. Se volvieron, entre comillas, profesionales de esta condición de él, de tal manera que ya no guardaban ni siquiera las formas de que, bueno, es la consulta médica, yo voy a ir, él era menor de edad. Sin embargo, él iba y venía ya solo. No, pero es que usted sabe, doctor, ya sabe, porque mi papá está ocupado, mi mamá también, que el trabajo, que mis hermanos, cualquier pretexto. El personal médico procuraba que esté la familia igual, que igual estén, que no lo dejen de lado, pero era cada vez más frecuente esto. Me he acordado de ese caso porque de alguna manera nos daba un poco de tristeza porque estaba sostenido por el sistema. No siempre ocurre así, pero es uno de los riesgos que pueden pasar cuando la persona ya está metida,
está metida en todo el entorno, en todo este sistema de salud y va y viene, ¿no? En su condición. Entonces se hablaba de espacios lúdicos, de un comedor infantil, de servicios higiénicos, de un mobiliario que sea acorde a su edad, de un equipo audiovisual. Y otra cosa que estaba viendo y que me parece que también es importante en lo que es la preparación psicológica del niño es el buscar gestionar o hacer un desarrollo de sus habilidades. Por más pequeño que el niño sea, si el niño es muy, muy, muy pequeño, va a darnos tiempo para poder observar cuáles son las habilidades que el niño tiene y poder trabajar en ese desarrollo de habilidades. En la medida en que este niño pasa más tiempo en el servicio de salud, entonces esto nos va a permitir tener más tiempo y necesitamos hacer algo productivo, algo de provecho para esta criatura, para este niño que era como el caso que les estaba mencionando hace un rato. Entonces, sí es importante en esa preparación psicológica el poder trabajar sobre el desarrollo de las habilidades que tenga el niño, porque eso le va a permitir también sentirse de alguna manera útil, sentir, apoyar a lo que es su autoconcepto, lo que es su valía. Aquí abajo dice autoimagen y autoestima. Tiene que, de alguna manera, hay que buscar que estos aspectos que son constitutivos del niño y del adolescente, se vean reforzados con las cosas que nosotros estamos haciendo, dentro del programa que estamos haciendo. De repente alguien podría decir, caramba, pero todo lo que usted está planteando es como titánico, es como demasiado amplio, como demasiado grande. Puede ser que sea algo bastante grande, algo bastante amplio, pero yo creo que en la medida en que nosotros, como personal de la salud, tomamos conciencia de cuán relevante es nuestra palabra, nuestro trabajo, nuestra función, cuán importante, cuán relevante. Cuando somos conscientes de eso, nosotros nos comprometemos un poco más. No quiere decir que es que yo, como me sobra el tiempo, entonces tengo un nivel de compromiso más alto. No, pero asumimos las cosas con una responsabilidad y desde una base o desde una postura con una visión diferente, porque estoy siendo consciente de la relevancia que sí tiene mi presencia, que sí tiene mi palabra, que sí tiene mi gestión, que sí tiene mi accionar en estas personas, llámese el niño, que es el paciente, y llámese también la familia. Entonces necesitamos trabajar sobre el desarrollo de las habilidades, sobre el desarrollo de la comunicación. Esta parte es importante. Y si nosotros estamos desde el momento en el que este niño se está estrenando en este sistema de salud, está ingresando, es fundamental que nosotros hagamos algo al respecto, que nosotros podamos entablar, que alguien logre entablar y ser un puente entre todo lo que es la institución de salud y el niño y la familia. ¿Cómo se lo logra hacer? Logrando establecer que ese puente sea la comunicación. Es parte de la preparación psicológica del niño porque con eso nosotros tenemos un espacio, un amplio espacio bastante ganado. Otro aspecto en la preparación psicológica del niño es la autoestima y la autoimagen. Su imagen, su autoimagen, el autoconcepto se va a ver afectado. Claro que sí, ¿por qué? Porque desde el hecho de que el niño debe tener un acceso vascular y el acceso vascular de una u otra forma se notan. Suele ser que tienen, si es en diálisis peritoneal, tienen un catéter peritoneal y si es hemodiálisis, tienen probablemente en un primer momento un catéter en su cuerpo, igual, o si más adelante ya hay el desarrollo de una fístula, la fístula igual, ustedes saben que produce, ¿cómo es que se llaman? Aneurismas creo que se llaman, de tal manera que es evidente, algo tiene este niño, la imagen se ve afectada. Recuerdo un caso que no era de un niño, era de una señora que se manejaba socialmente hablando, ya estaba, no era niña, era bastante adulta, ya estaba en sus 80 y la señora, sus 80 y algo, y la señora era activa en la sociedad, ella participaba en estos grupos de voluntariado, termina desarrollando enfermedad renal y entra en diálisis, pero el punto fue que aunque el tema de la diálisis le afectó, ella quedó más afectada y casi que traumatizada porque sucede que cuando le crean el acceso vascular y le ponen el catéter, yo ahí pues desconozco, ustedes sabrán un poco mejor, pero le colocaron el catéter de tal manera que el catéter llegaba como una pluma hasta aquí a la altura de la oreja. Entonces era súper evidente, era
difícil esconderlo, era prácticamente imposible esconderlo, porque quedaba aquí, casi hasta la altura de la oreja, era evidente. Y esta señora que llegaba súper arregladita, tenía su cabello pintado y apenas empezaban a vérsele las canas, ella enseguida tenía a la persona en su casa, en ese sentido bastante vanidosa, pero en un sentido positivo de la palabra, porque no se derrumbaba la señora, tenía sus uñas bien arregladas, ella siempre estaba bien puestita, sus lentes estaban, no estaban rotos, no eran lentes viejos, ella estaba al día muy bien cuidada, muy bien tratada por ella misma y por su familia. Colocan este catéter que se ve, que sale hasta la oreja, y esta mujer se perdió. Miren, terminó llegando a diálisis en pijama, desaliñada. El tema de las canas, que ella en un primer momento lo mantenía y se cuidaba con todo esto, lo dejó de hacer, dejó de asistir a las reuniones con las amigas, dejó de asistir a las actividades que hacía desde el voluntariado. Fue terrible. La señora entró en depresión. Y eso fue una cosa, hacíamos otra cosa. Finalmente trabajamos con ella el uso de estas chalinas, yo le llamo chalinas, que son las que venden, por ejemplo, en el mercado artesanal, que son finitas, que es como si fueran bufandas, pero no es la bufanda gruesa, sino estas que son de telas finitas y que ustedes, si las ven ahí en el mercado artesanal, vienen en una amplia gama de colores y unos colores más bonitos que otros. Y con eso logramos que la señora vuelva a salir. Bueno, les termino el cuento porque claro, estamos hablando y esto está enfocado en los niños, pero la aplicación que quiero traer, que es la que me interesa, aunque el caso no es de un niño, sino de una persona adulto mayor, la señora finalmente terminó imponiendo ella una moda porque conforme ella iba vestida, ese día se había puesto un pantalón palo de rosa con una blusa en color así como mantequillita, como crema beige, y la señora se ponía ¿cómo es que les dije? La chalina en el mismo color palo de rosa o muy parecido al palo de rosa del pantalón. Y ella iba, a pesar de que es en Guayaquil y hace mucho calor aquí en Guayaquil, pues la señora se acomodaba la chalina a veces cogiéndola desde la cabecita y se la colocaba así, cruzándola por su cuello. Oigan, ella impuso una moda con las chalinas. Fue increíble, esto duró algunos meses hasta que después ya retiraron ese catéter, pero tuvo que tolerarlo durante algunos meses. Funcionó. Nosotros necesitamos trabajar y fortalecer de alguna manera esa autoimagen y esa autoestima del niño. En el caso del niño está en formación. Entonces, por eso nosotros, y ustedes van a ver que yo voy a insistir en el trabajo con los padres, porque en la medida en que nosotros encontremos y tengamos padres estables emocionalmente, ellos van a ser un soporte real y muy, muy válido para ese hijo. En la preparación psicológica del niño, entonces, va también a estar las relaciones interpersonales y el trabajar sobre el comportamiento. Si nosotros abordamos todos estos aspectos desde el primer momento, desde el inicio en el que tenemos en el servicio al niño, vamos a tener mejores resultados. Nosotros generalmente trabajamos sobre estos puntos cuando ya tenemos los problemas. Pero la intención es, al hacer un adecuado programa, trabajar de manera preventiva con todos estos aspectos. Y esto va a fortalecer lo que es la autoestima y la autoimagen, el autoconcepto, que recordemos está en formación en el niño en este momento. Es un niño, es un pequeño, es un niño, es un adolescente. Muy bien, les quería mostrar aquí, les traigo una imagen de un centro de diálisis en Guatemala, infantil, en donde tienen, pues, ustedes ven allá al fondo una imagen con unos muñecos, los sillones, las máquinas, bueno, los sillones no son normales, digamos, no son infantiles, no son con temas pediátricos, sin embargo, el resto de la decoración sí lo es. Por eso es importante, yo he visto cómo los pediatras, cómo el personal mismo de enfermería incluso se juega con esta parte de la moda, claro. Cuando ya está establecido un uniforme, pues, ok, está establecido el uniforme, pero podemos trabajar con accesorios que sean llamativos para los niños, porque estamos trabajando con niños. Entonces necesitamos ponernos más o menos al nivel de él. Es como cuando usted va a hablar con un niño. Usted está en su altura, 1,60 m, 1,70 m, 1,50 m, está en su altura. El niño está en la de él, 1,20 m, 1,10 m, 1,30 m. Entonces uno necesita irse al nivel del niño. Esto es más o menos así.
Es más o menos de esta manera para nosotros poder dar un servicio y una atención más acorde, más personalizada, tomando en consideración, siendo muy relevante el niño como tal. Tengo aquí una imagen de asimismo de un centro de diálisis pediátrico y les voy a mostrar a continuación un video de este centro de diálisis. Me gustó mucho. Fíjense ustedes en la imagen, lo tengo así por eso como foto. Aquí sí, en la imagen anterior, ustedes ven que los sillones son sillones regulares, normales, son sillones de diálisis, especiales para diálisis, pero no son con diseños pediátricos, pero son igual sillones especializados para diálisis, ¿verdad? Con la decoración en las paredes. En este caso, nosotros tenemos las camas, esto es en hospitalización, las camas tienen colores, tienen las barandas para evitar que de pronto el niño pueda caerse, ¿verdad? Y tienen ustedes, no sé si alcanzan a ver en la parte en la pared, allá al fondo, hay imágenes. Y dentro de lo que están, me parece que son, no estoy segura si esto es de oxígeno, de qué es este como interruptor, pero en todo caso están en paneles que son infantiles. Si ustedes ven hacia el extremo superior izquierdo, allí también hay otro diseño que es asimismo infantil. De tal manera que es importante que desde el mobiliario, el aspecto físico, nosotros tengamos la disposición, la predisposición para volvernos o para recordar que estamos trabajando con niños y necesitamos ser más sencillos, necesitamos ser más honestos, tenemos que ser más transparentes y tenemos que ponerle un cariño especial. No quiere decir, y espero que no se me malinterprete, nosotros también necesitamos gestionar nosotros también nuestras emociones, porque nos podemos involucrar más de lo que deberíamos con los niños, pero somos seres humanos y de alguna manera los niños siempre van a ser los niños. Entonces el niño debería estar afuera jugando y no así en una cama, ¿verdad? En un hospital. Debería estar afuera jugando, siendo niño, haciendo travesuras y estando con otros niños jugando. Entonces, desde que está, y porque eso es una realidad y no somos ajenos a ello, nosotros necesitamos entonces tener una consideración particular, una empatía particular, especial con los niños. Les muestro el videíto. Hola, ¿cómo estás? Te vamos a conectar a la máquina, mamá. ¿Ok? Empezamos en nuestra sala con un total de 10 máquinas de hemodiálisis. Como ustedes pueden ver, se le ofrece la atención a los niños desde los 3 años hasta los 16 años, que es lo que tenemos actualmente, y podemos expandirnos a más cantidad de pacientes según las necesidades que se pueda obtener a nivel nacional. Los niños prefieren las camas, ¿verdad?, que utilizar las sillas, ¿verdad?, porque le da la facilidad del descanso y así se mantienen más tranquilos durante el proceso. Aquí tenemos a la enfermera Daisy, que es la encargada aquí de la sala de diálisis, que si hay necesidad a nivel nacional, podemos expandernos de este lado con más máquinas de hemodiálisis como la que ven aquí instalada y con 2 unidades de aislamiento que la utilizamos para pacientes que vienen con procesos infecciosos y que ya con un año que tenemos en nuestra unidad podemos decirle a la comunidad que cuenta con una unidad especializada. A un año de su traslado a la Ciudad de la Salud, el Hospital Pediátrico de Alta Complejidad refleja una atención más especializada y humana para nuestra niñez. ¿Cómo uno no condolerse con el niño, ¿no? Fíjense que aquí, por ejemplo, tenemos las camas, como está mencionado esto, tenemos las camas de tal manera que son de uso pediátrico. Veíamos esta parte de aquí atrás del panel, en donde está efectivamente el oxígeno y demás implementos que se necesitan para el día a día, pero están enmarcados en algo que también es infantil. Voy a quitarle un momentito yo no sé si hay con eso. Bueno, un ratito quiero avanzar un poquito más porque quiero que veamos ciertos detalles de este centro. ¡Ay! Se me fue. Quiero que veamos ciertos detalles de este centro. Hola, ¿cómo estás? Te vamos a conectar a la máquina, mamá.
Fíjense ustedes, no sé si yo en lo que subo y bajo me escuchan también ustedes mejor o no. Fíjense que, por ejemplo, ahí está este accesorio que probablemente es para ayudarle a que el niño se suba a la cama, eh, y que efectivamente es para facilitar el ingreso, la salida, la entrada, la salida, levantarse, eh, subirse, bajarse, para poderle facilitar esto al niño. Ofrece la atención a los Había, niños desde los 3 años hasta los 16 años, que es lo que tenemos actualmente, y podemos expandirnos a más cantidad de pacientes según las necesidades que se pueda obtener a nivel nacional. Los niños prefieren las camas, ¿verdad?, que utilizar las sillas, ¿verdad? ok, ustedes están viendo que aquí también indican que los niños están prefiriendo las camas en lugar de las sillas, porque por supuesto esto lo hace todavía mucho más cómodo, ¿verdad? La Por sala de supuesto. diálisis, que si hay necesidad a nivel nacional, podemos expandirnos de este lado con más máquinas de hemodiálisis como la que ven aquí instalada, y con 2 unidades de aislamiento que la utilizamos para pacientes que vienen con procesos infecciosos y que ya con 1 año que tenemos en nuestra unidad podemos decirle a la comunidad que cuenta con una unidad especializada. A 1 año después. Ok, me interesaba que viéramos estos detalles. Qué bonito el lugar. Claro, eso, digamos, esto no es de este país, es de otro lado. Pero en todo caso me parece muy bonito todo lo que hay, cómo se ha implementado y cómo se ha pensado definitivamente en el niño. Y por supuesto, el niño va a preferir la cama porque si está con algún malestar, está todavía con sueño, puede aprovechar, puede descansar, puede dormir un rato, y la atención necesita ser con mucha calidez. Nosotros necesitamos ahí, el momento en el que usted entra en su, entre comillas, su trinchera, en su espacio y va a trabajar con los niños, usted necesita dejar todo lo que sea que le esté agobiando a un lado, para que dedique y le dé toda su atención, usted se dé al 100% en este servicio, en esta atención que usted va a tener con su niño. Aquí hay otra foto de un centro de diálisis, un centro renal, en donde hay asimismo toda una decoración, ¿no? Aquí hay una nena, le han dado unos insumos, están haciendo alguna celebración, de hecho aquí hay como una calavera, me imagino que es como el Halloween, pero de alguna forma se busca hacer un poco más lúdico todo, el momento en el que hay alguna celebración, hacerlo en la celebración, para que el niño pueda, dentro de lo posible, pueda ser niño, que necesitamos, que tiene que hacerse este tratamiento, lo tiene que seguir, lo tiene que hacer, ni modo, pero dentro de esa atención, que el niño pueda ser niño en lo posible. Acá hay otra imagen, sino que esta está un poco distorsionada porque no la pude mejorar, en donde asimismo están unas máquinas de diálisis, aquí hay una cama, pero tiene en la pared una imagen o un dibujo que efectivamente busca la distracción del niño. Hay algunas máquinas que están implementadas en otras partes, algunas máquinas que están implementadas como con una tablet, y esto les permite también que los niños se les pueda proyectar alguna película, alguna serie, algo que sea apropiado para ellos, para su edad. Entonces, con todo esto, ¿qué es lo que estamos haciendo? Vamos reforzando lo que es el ambiente, lo que es el espacio físico para el niño, y necesitamos hacerlo lo más llevadero, lo mejor posible para este niño. Bien, recomendaciones de terapia. ¿Qué es lo que se aconseja o qué es lo que se recomienda cuando estamos haciendo un abordaje, el abordaje psicológico del paciente pediátrico? Nosotros podemos trabajar lo que son sesiones individuales. ¿Cuál es la sesión individual? Como dice aquí, es un proceso más intensivo, porque estamos la persona y yo, porque está el paciente y el terapeuta. Esto va a facilitar una mayor profundidad en la relación con el paciente, va a permitir que haya un mayor y mejor conocimiento del paciente y que el paciente conozca también al profesional de una mejor manera. Permite indagar en temas que de pronto pueden ser un poco más álgidos o más íntimos y que en una sesión grupal no se va a exponer. En una sesión grupal probablemente se van a exponer temas más generales, pero ya estos más personales, más íntimos, más privados, van a surgir o van a salir de una mejor manera en una sesión individual.
Por eso es importante buscar, generar de alguna forma la sesión individual. Llámese en un primer momento con los padres, y si ustedes creen, dependiendo de la edad del niño, qué más necesitan con el niño, a lo mejor hacen una sesión individual. Y esa sesión individual usted la puede llevar lúdicamente, como bien lo hemos venido mencionando, con una sala, con un área, con un espacio en donde hayan juegos, en donde hayan juguetes, para poder interactuar con el niño, con una mesa, una mesita que también sea con tema pediátrico, con tema infantil, en donde el niño pueda trabajar con colores, pueda pintar. Recuerdan que yo les decía que se puede trabajar a través del dibujo muchas cosas en el niño. Ellos suelen allí exteriorizar en las historias que ellos cuentan, o en lo que están pintando, en lo que están dibujando, y luego lo que narran. Cuando narran qué han pintado, qué dibujaron, quiénes son los personajes, ellos suelen allí proyectar lo que a ellos les está pasando. Y esto se suele poder hacer cuando es la sesión más bien individual. Va a permitir entonces indagar en temas, en problemas y en traumas que en las sesiones grupales no se pueden exponer. Las instituciones hospitalarias rara vez cuentan con los medios adecuados para realizar este tipo de intervenciones. Generalmente no se le da tanto espacio, en realidad no se le da tanto espacio al niño. Y a la parte emocional, a la parte psicológica, menos. No hablando o hablando no en un contexto hospitalario, no hospitalario, en un contexto de lo cotidiano, del día a día, poco llevan a los niños a terapia. Y cuando llevan a los niños a terapia, miren, hay un detalle, y es que generalmente el niño desarrolla algún síntoma que está reflejando algo que está pasando dentro del sistema familiar. Algo está sucediendo dentro del sistema familiar y el niño lo refleja. El niño hace el síntoma, pero es porque ese síntoma está gritando algo que está ocurriendo adentro, con los padres. Pero es súper difícil llevar a los padres a la terapia, porque ellos dicen, es el niño. El niño es el que se está orinando en la cama, el niño es el que está haciendo el berrinche, el niño es el de la pataleta, el niño es el de la pesadilla. Pero algo está externalizando, algo está exponiendo el niño. Entonces, no es tan sencillo. No digamos, al hablar del entorno hospitalario, digamos, ahí en el entorno hospitalario podría verse algo a favor y es que está allí. Entonces no se puede ir, no tiene otra opción. Hay que respetar las voluntades. Hay personas o hay padres que dicen definitivamente no, no y no, y se cierran a que no. Entonces buscaremos o trataremos de encontrar otros mecanismos u otras formas de llegar a estos padres, pero no podemos atropellarlos. No podemos atropellar las voluntades, las decisiones que los padres están tomando o que están tomando sobre ellos y también sobre sus hijos. Ahora, esto es en cuanto a la sesión individual, es la que yo prefiero. La sesión individual permite hacer esta indagación que estamos diciendo, pero también es verdad que nos lleva más tiempo. Si estamos hablando de 100 pacientes, hacer una sesión individual con cada uno lleva mucho más tiempo. Más allá de que no necesariamente tenemos la demanda, no necesariamente hay una demanda, así hubiera la demanda, o peor si es que sí hay la demanda, no da, el cuerpo no da, el tiempo no da para poder hacer una sesión individual con toditos todos los meses. Esa sería un poco la contra o el contra de lo que es la sesión individual. Lo que está a favor es el que se pueden trabajar temas que en grupo no salen. Viene la sesión de grupo. Ambas tienen pros y contras. La sesión de grupo, en cambio, puede ser con grupos abiertos o grupos cerrados. El grupo abierto es un grupo en donde las personas entran y salen como deseen. Aquí estamos 10 personas, mañana estaremos 15, de pronto pasado mañana estarán 8 o estarán 5 y no necesariamente son los mismos de la otra vez, probablemente hay unos nuevos. Es en la sesión de grupo abierto, se habla o se inicia un tema que se cierra en esa misma sesión. Se abre un tema y se lo cierra en esa misma oportunidad. Tiene un inicio y un fin en esa misma ocasión. Eso es un grupo abierto. Un grupo cerrado es cuando ya se trabajan 8, 10, 12 personas las mismas y se va a hablar sobre temas que aunque se abran y se cierren en la misma sesión, solo son con las mismas 8, 10, 12 personas. ¿De acuerdo? Alguien faltó y es necesario saber o que la otra persona sepa que nos hizo falta dentro de la sesión del grupo.
Entonces tenemos en las sesiones de grupo que pueden ser abiertos y pueden ser cerrados. Permítanme un segundo. Ya, disculpen. En todo caso, ahora, como decíamos, el primero acepta la marcha de los miembros del grupo, las personas del grupo entran y salen, no hay problema, pero también la incorporación de nuevos miembros en cualquier momento es parte del grupo abierto. No hay una fecha concreta de fin, porque generalmente se está trabajando un tema, se lo cierra ahí mismo el tema, no hay necesariamente una fecha para cerrarlo. En cambio, el grupo cerrado no permite nuevas incorporaciones y tiene un tiempo establecido. No sé, dependiendo de la temática que se está trabajando. En alguna ocasión nosotros hicimos un grupo cerrado con los familiares de los pacientes. Se lo propuso en los 6 turnos. En los 6 turnos que nosotros manejábamos, se propuso hacer ese grupo y sin embargo tuvimos acogida en 2 grupos, con dos grupos de familias. No los unimos, sino que trabajamos en el horario en el que iban por su paciente, por su familiar. En ese horario se trabajó con un grupo. No eran muy numerosos, eran más bien grupos pequeños. Sin embargo, se mantuvo durante un tiempo. ¿Cuánto tiempo lo manejamos? Lo manejamos más o menos 6 meses. Hicimos una planificación de temas conforme a lo que nosotros fuimos viendo que ocurría con los pacientes de manera convencional o lo que más comúnmente o más frecuentemente sucedía con ellos. Entonces trabajamos y en un par de sesiones, en algunas que otras sesiones, trabajamos temas que ellos llevaron, que las familias llevaron, porque hay muchas cosas dentro del manejo del familiar en casa que no necesariamente nosotros estamos viendo, no necesariamente lo conocemos, no necesariamente lo sabemos, y que sí está causando algún tipo de inconveniente al interior de la familia. Entonces, eso se trabaja en grupos cerrados y tiene un tiempo establecido. El grupo abierto no necesariamente tiene una fecha de fin, no tiene una fecha concreta para finalizar. Y los miembros se adicionan o se retiran como lo deseen. Todo esto se puede trabajar. Se podría trabajar en sesión de grupo abierto en donde el tema sea asimismo un poco más abierto, se dan un poco parámetros, se escucha lo que la gente dice, lo que las personas dicen funciona o sirve para también nosotros poder a lo mejor implementar temas para después trabajar en grupo cerrado. ¿Ok? Sesión en taller. En estos casos la terapia tiene todavía menos peso, priorizándose de este modo sobre las habilidades artísticas, es decir, se va a trabajar ya un taller en particular. Nosotros hicimos que ahora es un taller, pero que nosotros lo trabajamos como, ¿cómo es que se llamaba? Lo trabajamos como terapia ocupacional. Era esta sesión en taller y se lo orientó hacia los familiares de los pacientes, porque en un primer momento lo quisimos trabajar con los pacientes y realmente no tuvo mayor acogida. Se pedía que llegaran 30 minutos antes de la diálisis, casi nunca llegaban 30 minutos antes de la diálisis, y cuando lo quisimos hacer dentro de sala, en la mayoría de los casos, el paciente llega y se duerme. Entonces, en realidad no tuvo mayor acogida esta sesión tipo taller, pero sí con los familiares. Al hacerlo tipo taller, se trabajó actividades que les podían servir para, en un momento determinado, generar un ingreso económico, trabajando y haciendo y desarrollando tipo manualidad, pero que funcione o sirva para en un futuro ellos puedan trabajarlo económicamente, les pueda representar un ingreso económico, y ahí se lo trabajó tipo taller, y cada vez y cada cierto tiempo, no en todas las ocasiones, cada cierto tiempo se llevaba, como allí también era un grupo, al final se volvió un grupo cerrado porque eran las mismas personas que se lo hacía entre el segundo y el tercer turno, por decir, de los lunes. Entonces era más o menos el mismo grupo, se volvió como una sesión cerrada, y cada cierto tiempo llevábamos un tema, aparte de la actividad manual que la persona estaba haciendo. Entonces jugó o pudimos allí cómo fusionar 2 tipos de sesión, la sesión cerrada y la sesión en taller.
en esta sesión cerrada se llevaban un poco más, eran temas como para darles un poquito de orientación o de guía, tipo psicoeducación, y no tanto para que ellos tengan un espacio que lo tenían, pero no se daba mucho el que ellos exterioricen sentimientos o emociones como si sería en todo rigor una sesión cerrada. También hay lo que se llama sesión en Open Studio o taller abierto. Los pacientes pueden permanecer el tiempo que deseen en la terapia y son ellos los que deciden cuándo entrar y cuándo marcharse. Se trabaja con cada uno de los participantes en forma individual, ya que no se realizan propuestas grupales. Es importante destacar que el estar acompañado por personas y realizar las creaciones en presencia de otros pacientes influye en el proceso creador. Por eso se llama taller abierto. Entonces, ¿el paciente puede permanecer el tiempo que quiera en la terapia? Sí. Ellos son los que van a decidir cuándo entrar y cuándo marcharse, así mismo. También se va a trabajar con cada uno en forma individual, ya no tanto parecido a lo que les estaba diciendo que nosotros logramos hacer dentro del centro de diálisis en donde estuve, y fue de alguna manera, esto fue de alguna forma, siendo que nosotros llegamos con una idea y con un planteamiento, al final este fue modificándose, fue variando, conforme también fuimos escuchando las necesidades y el nivel de aceptación que había por parte de las demás, de las personas que estuvieron participando. Entonces, eso fue lo que encontramos, eso fue lo que tuvimos lo que llegamos a tener con estas personas. Gracias. Entonces, esto fue lo que llegamos a tener en esta sesión en Open Studio o taller abierto, que más o menos eso fue en realidad lo que nosotros llegamos a tener o a encontrar en lo que llegamos a trabajar en este centro, en el centro de diálisis donde estuve. Otras recomendaciones dentro de la terapia. ¿Por qué lo pongo o lo menciono como otras recomendaciones dentro de la terapia? Porque es importante que nosotros tengamos en cuenta algo, y es estos conceptos de inclusión y de discapacidad. ¿Por qué lo pongo dentro de la terapia? Porque esto es algo que también surge o sale como idea o como concepto en las consultas. Y es el tema de la inclusión. ¿Cuándo o por qué estamos refiriéndonos a la inclusión? Porque de alguna manera hemos venido indicando que nosotros necesitamos de alguna forma trabajar con los otros sistemas, con el sistema, así también el mismo sistema de salud, pero también necesitamos trabajar con el sistema educativo. Y es importante, hay que recordar que hay toda una legislación que respalda, que apoya y que expresa con mucha claridad los derechos de las personas que tienen algún tipo de discapacidad. La enfermedad renal crónica es considerada un tipo de discapacidad, una discapacidad orgánica, que incluye a uno de los sistemas. Entonces, dentro de la legislación, ahí yo les invito a que ustedes revisen, eso está mencionado en código, ¿cómo es que se llama? La Carta Magna de la Constitución, y está mencionado en la ley también de discapacidades que nosotros tenemos, y en la de educación especial. Nosotros tenemos, y simplemente les dejo como un poco como la curiosidad para eso, pero necesitamos entender que estamos trabajando con personas que de alguna manera van a vivirse o van a vivir esta situación renal como exclusión. Y la ley los asiste, los respalda, los ampara, y nosotros necesitamos tener conocimiento de esto para poder ayudar o impulsar como equipo el cumplimiento de esta ley. Hay políticas educativas que promueven la inclusión. Entonces, el momento en el que nosotros estamos haciendo de alguna forma un acercamiento a la parte educativa, necesitamos tener, probablemente de pronto dentro de la terapia nos sale o nos surge o nos dice la persona que está haciendo el paciente, de repente nos comenta o nos dice sobre alguna situación que está viviendo, y entonces nosotros necesitamos tener de alguna forma el alcance o la llegada. Esto que la persona lo trabajó en la sesión, yo tengo que ver la manera, con su consentimiento, de trabajarlo, por ejemplo, con el centro educativo. El lugar en donde está estudiando, el lugar en donde se está formando esta persona, este paciente,
necesitamos nosotros tener de alguna manera un acercamiento hacia allá, recordando que hay políticas educativas que están promoviendo la inclusión, y si nosotros estamos viendo que se está vulnerando alguno de estos derechos, necesitamos apersonarnos y meternos también un poco allí. No, 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 no. Ustedes van a decir, a lo mejor más de uno está ahorita brincando y diciendo, a ver, ¿qué le pasó a la psicóloga el día de hoy? ¿Qué es eso de las clases y de la inclusión? Señores, nosotros necesitamos estar implementados, necesitamos conocer. Si hay cosas en donde no nos vamos a poder meter, eso también es verdad, y van a haber cosas en donde no nos podemos meter. Pero si de alguna forma nosotros podemos asistir, acompañar y recomendar tanto al paciente como a la familia, y en este caso al medio educativo, porque estamos hablando de niños y de adolescentes, ¿verdad? Entonces está implicada de alguna manera la parte educativa de este niño también. Entonces sí necesitamos nosotros saber que hay políticas y que son bastante claras para esta parte de la inclusión, y que el niño o el adolescente no sea marginado de su entorno. ¿Ok? Nosotros entonces como equipo podemos impulsar ese cumplimiento de la inclusión. No lo pueden marginar, no lo deben. ¿De acuerdo? Y la discapacidad, entendiendo que es una limitación en la capacidad de una persona para realizar actividades cotidianas debido a una condición física, mental, intelectual o sensorial. Este concepto abarca no solo las limitaciones individuales, sino también cómo la sociedad y el entorno pueden influir en la experiencia de la discapacidad. Nosotros, al estar trabajando con pacientes renales, estamos trabajando con pacientes que tienen una discapacidad. El paciente no es la discapacidad, tiene una discapacidad, y hay que trabajar también con ese conocimiento. Necesitamos tenerlo. Se vuelve imperioso para que entonces nosotros verdaderamente seamos proactivos y tengamos el conocimiento suficiente para, por último, poder argumentar desde ese conocimiento. Los chicos se van a ver involucrados en rechazo, van a ser víctimas de rechazo por parte de los compañeros, por parte de los amigos, a veces por parte de la misma familia. Entonces, de alguna manera nosotros necesitamos implementarnos y conocer. Aquí no he traído ninguna ley, nada por el estilo, solo traje estos dos conceptos porque me parece que sí son relevantes y que en su momento, dentro de lo que ha sido mi práctica profesional, sí lo he tenido. Sí he tenido lo que la persona se ha encontrado, el paciente se ha encontrado frente a una situación de discriminación. Y a veces dentro de la misma familia. Entonces sí necesitamos nosotros conocer, necesitamos implementar, porque nos vamos a encontrar iba a decir con discapacidades, con discriminaciones que son como muy veladas, como que no pareciera, pero conforme nosotros vayamos desarrollando y conociendo un poco más, podremos también darnos cuenta de que algo más está ocurriendo. Disculpen, pero nosotros hemos tenido compañeros, hemos tenido personas, hemos tenido colegas que a lo mejor han sido ellos los que discriminan. Entonces sí necesitamos pararnos con conceptos más firmes. Tener, a lo mejor no lo va a usar. Bueno, enhorabuena, qué bien, no lo va a necesitar, pero sí necesita usted estar implementado para esto. Se requiere entonces del personal de salud entender que este es el estatus de la persona con la enfermedad renal. Es una persona que va a vivir probablemente exclusión cuando los derechos lo asisten para la inclusión. Es una persona que tiene una discapacidad y que probablemente va a tener el rechazo de la sociedad, de la familia, de su entorno, por la discapacidad. Ese es el estatus de la persona con enfermedad renal. En el caso de los niños es necesario sumar recursos y esfuerzos con las instituciones educativas porque tienen derecho a recibir una educación especial, así como los servicios que en general ellos requieren. Entonces, créanme, con esta parte del conocimiento, de verdad nosotros vamos a conseguir afianzarnos, no solamente en lo que nosotros sabemos. Ustedes son enfermeros, son enfermeras, son auxiliares, son médicos, y tienen un conocimiento, y por eso están haciendo esta certificación, para justamente ampliar el conocimiento de ustedes. Métanse, o quisiera, me encantaría, ojalá les quede la curiosidad por saber qué es lo que dice la ley sobre la discapacidad y sobre la inclusión.
Eso es un tema que nosotros tendríamos o deberíamos aprenderlo o deberíamos tenerlo desde el colegio. No solo en la universidad también, pero pienso que en el colegio debería ser mandatorio el poder hablar de esto, sabiendo lo que la ley dice y que sea de una manera natural, el que las personas sean más tolerantes, menos discriminatorias con quien no es igual a uno, no es igual al de allá, no es igual a mí, no es igual al de acá. ¿Ok? Propuesta de tratamiento. ¿Cuál es la propuesta que se hace para el tratamiento? Hemos ido dando luces, hemos ido viendo algunas cositas, hemos ido viendo algunas ideas, ¿verdad? Dentro del tratamiento se habla de la psicoterapia. Y es una terapia en particular, con técnicas en particular, con herramientas en particular, que tiene una duración establecida para que la persona tenga ese espacio para verbalizar todo lo que está necesitando. Perdón. Es ese espacio en donde va a haber, o por qué se va a caracterizar, por entrevistas terapéuticas. Tiene que hacerlo alguien que tenga entrenamiento para esto. Tiene que hacerlo alguien que tenga algún tipo de conocimiento, que tenga algún tipo de práctica. Y si a lo mejor ustedes están trabajando con alguien que no tiene tanta experiencia, que no tiene tanta práctica, por eso somos un equipo multidisciplinario, porque nos podemos nutrir unos con otros de la experiencia que los otros sí tienen o sí tenemos. Entonces, se basa en entrevistas terapéuticas. Y las entrevistas tienen que ser o tienen que llevar una estructura determinada. Se va a buscar hacer, perdón, se va a buscar efectivamente hacer parte de la recogida de la información. Sin embargo, lleva una estructura en particular, así como cuando se hace una historia clínica. La entrevista lleva una estructura, ¿verdad? La psicoterapia es de duración limitada, sí. Sería importante hacer, tal vez no en un primer momento, viene allí la experiencia. Cuando usted empieza trabajando con un paciente nuevo, tiene que ir viendo cómo va, tiene que ir viendo por dónde va, cuánta apertura hay. Hay personas que cuando recién inician el tratamiento dan mucha apertura, porque están asustados, porque han vivido una crisis que casi les cuesta la vida, porque realmente lo pasaron muy mal y están muy receptivos. Hay en cambio otras personas que llegan tan maltratadas y si por allí tuvieron malas experiencias con alguien, con alguien más del equipo de salud o tuvieron una mala experiencia porque alguien de la familia vivió o tuvo este tipo de tratamiento, más bien se van a mostrar cerrados, renuentes a la terapia. Entonces, en las primeras entrevistas uno se va dando cuenta por dónde viene la persona. Si yo me encuentro con alguien que da bastante apertura, tengo que aprovechar y ahí arrancar e iniciar una psicoterapia. A veces la psicoterapia no se da entonces según las condiciones, como les vengo diciendo, que encontremos o que se presenten, no necesariamente se va a dar la psicoterapia desde un primer momento, tal vez se dé más adelante. ¿Cuándo se trabaja la psicoterapia? Cuando hay un punto o un tema en particular para trabajar. Yo les comentaba en la clase anterior de este paciente renuente a hacerse el tratamiento y no había potencia humana que lo moviera porque ni la esposa ni los hijos lograron influir en él. Un poco pudieron presionar, pudieron ejercer su presión e imponerse un poco los hermanos, pero los hermanos también estaban con otras actividades y ya desistieron. ¿Cómo vino o quién me funcionó como coterapeuta en ese caso, en el caso de ese paciente? Otra paciente. ¿Quién? Una jovencita de 16 años, con unos recursos internos fabulosos, que ya había pasado el primer impacto del tratamiento y era toda una chispa, era chispeante esta chica. Funcionó. Y entonces pudimos entrar a hacer un trabajo bonito con este paciente, pero fue a través de ella, de su testimonio como paciente renal en lo joven que esta niña era.
¿ok? La psicoterapia entonces es de una duración limitada. ¿Qué vamos a obtener dentro de este espacio psicoterapéutico? La verbalización de fantasías, de vivencias, de las ambivalencias que está viviendo la persona, de los conflictos, de los temores, de los terrores, de sus anhelos. Toda esta verbalización es darle espacio a eso, porque cuando la persona empieza diálisis, y eso lo veremos en la clase del día sábado, muy brevemente lo voy a mencionar, cuando una persona le dan un diagnóstico de enfermedad renal a la persona, siendo, por ejemplo, un adulto, igual en el caso de los niños, son los padres los que van a sufrir esto que voy a mencionar, y es el que se detiene toda ilusión, todos los planes, todas las ideas, lo que querían hacer, las cosas, los viajes que querían hacer, los sueños, las metas, los proyectos, todo eso en lo que se venía soñando se estancó. No se estancó, se estrelló contra un muro de concreto que le pusieron en el momento en el que le dieron el diagnóstico. Entonces, en la psicoterapia, nosotros vamos a brindar ese espacio, siguiendo unas técnicas adecuadas, haciendo unos pasos en particular para poder llevar adelante o para poder brindar el espacio en esa verbalización de fantasías, de vivencias, de ambivalencias, porque la persona va a vivir toda una situación de ambivalencia. En algún momento tuve oportunidad de conversar con alguien que se estaba dializando, tenía un mes en diálisis y el señor ya empezó a hablar de quitarse la vida. Era un adulto, no era un niño. Empezó a hablar de quitarse la vida. Esta persona se dializaba en otro centro de diálisis y por alguna razón llegó el tema a oídos de alguien que me conocía. Y dijo, yo conozco a alguien que es psicóloga y que ha trabajado con pacientes renales. Y fue interesante porque tuvimos dos entrevistas. Dos entrevistas. No se necesitó abrir más, no se necesitó hacer un proceso terapéutico mayor o más abierto, sino el poder dar en ese espacio el abono o el campo para que esa persona pudiera externalizar, verbalizar todas las cosas que le habían estado pasando, todas las angustias que estaba viviendo y todos los pensamientos que tenía que lo llevaron a decir, ya no quiero seguir viviendo. Y por supuesto, pues toda la familia se asustó y se espantó y con bastante sentido porque el señor tenía unas ideas ya más o menos pensadas de cómo iba a terminar su vida. Pero entonces es un espacio, vuelvo a insistir en que es necesario propiciar ese espacio, generarlo, desarrollarlo, trabajarlo, crearlo para que la persona se pueda sentir cómoda y poder externalizar todas estas cosas que le están sucediendo. Dentro de este espacio de psicoterapia, uno se gana la confianza del paciente. Hay pacientes que son, tuve un caso, me vuelvo a acordar de otro. Tuve un caso de un señor que me pidió, él iba a entrar a diálisis, ya sabía que estaba próximo a entrar a diálisis, fue de los pocos pacientes que entró con un acceso vascular madurado, listo para dializarse, una fístula bien hechecita, bien trabajadita, él tuvo ese tiempo de preparación. Y como ya sabía a qué centro iba a ir, él sacó cita conmigo. Y entonces hablamos. Y no, sí, me preguntaba una cosa, yo le preguntaba otra cosa, me habló un poco de la familia, tenía solamente una hija, divorciado, casado 2 veces, divorciado las 2 veces, pero de su primer matrimonio con su primera esposa tuvo una hija y era pues el centro de su vida esta hija. Siendo el centro de su vida, tenía una muy mala relación con ella, pero esa era la niña de sus ojos, era el centro de su vida. El colorín colorado. Este señor fue, pidió una cita, después en otro momento pidió otra cita, todavía no entraba a diálisis. Entonces a mí sí me llamaba un poco la atención porque es la única vez que me ocurrió de alguien que ya sabía que iba a entrar a diálisis, entró a diálisis, no sé, 3, 4 meses después, y que pidiera consulta con psicología antes de haber entrado. Nos reunimos varias veces, unas 4 o 5 veces. Nos reunimos en varias ocasiones. No fue todos los lunes, como yo en algún momento quise. Era casi, él me llamaba y me decía, esta semana tendrá espacio para mí. Entonces déjeme ver, déjeme cuadrar, déjeme organizar, ya tal día, a tal hora, listo. Entonces él iba. ¿Qué sucedió? Entró a diálisis y al cabo de un tiempo, pues el señor fue y resultó ser un hombre muy arrogante, muy grosero, se portó mal con el personal, conmigo jamás se portó de esa manera.
Y me llamaba un poco la atención porque en realidad con mis compañeros, con algunas personas, no con todas, pero con algunas personas se portó incluso malcriado, irrespetuoso. Entonces en un momento dado yo me fui a hablar con él justamente por esto, porque era irrespetuoso, maleducado, irrespetuoso, y si algo no quería, pues no quería, pero no tenía por qué ser eh, grosero. Y entonces al final este señor con el tiempo y en este acercamiento que tuve que hacer, es decir, ya había pasado un buen tiempo desde esos primeros encuentros que tuvimos antes de que él empiece las diálisis, y yo me acuerdo que él me dijo, ¿usted sabe por qué yo venía a consultas con usted? Y yo le digo, ¿por qué? Me dice, porque yo quería conocerla. Yo quería saber cómo era usted. Yo quería saber con quién yo iba a estar trabajando, porque yo, discúlpeme, no creo en los psicólogos. Esa es otra canción que tienen el día de hoy las personas. Yo no creo, no sé, es como que la gravedad, es como que yo diga, no creo en la gravedad y me largo y me lanzo del quinto piso, porque como no creo en la gravedad, entonces, ¿no? Pero bueno, jeje, me puse en ese nivel. Pero en todo caso, este señor terminó diciendo eso y me dijo, y yo, me va a disculpar, pero yo lo que estaba haciendo era probarla para ver cómo me iba con usted y si en realidad yo iba a poder tener una conversación con usted. Casi que me descoloca porque me pareció de muy mal gusto todo lo que él había hecho. Sin embargo, me permitió entender que pues las proporciones de la mente y las dimensiones no tienen límite. Ganarse la confianza. Eso permitió, por eso me acuerdo de este caso, disculpen que me extendí un poquito, pero eso me permitió entender cuán importante es este punto. Si usted no tiene la confianza de su paciente, usted puede decirle en misa que el paciente no le va a creer. Usted puede tener todos los títulos, todos los posgrados y estar al día con la publicación son 8:15, la publicación que salió a las 8 de la noche de hoy, o sea, hace 15 minutos, la última publicación de nefrología, que si no tiene la confianza del paciente no se va a abrir con usted. Y el personal de enfermería goza de una ventaja, y es que como es quien más trata con el paciente termina cogiéndole mucha confianza al personal de enfermería. Entonces sí, el personal de enfermería tiene un espacio bien ganado, pero también tiene una responsabilidad grande justamente por esta confianza que se ha logrado ganar de este paciente. La psicoterapia es ese espacio en donde yo me puedo ganar la confianza del paciente y es el espacio para la palabra del niño. Tuve otro caso en donde no era ninguna niña, ya era una mujer de sus 35, 36 años, pero ella tenía un diagnóstico psiquiátrico, me parece que era bipolar, me parece. Fue con la madre y entonces es la entrevista, yo la cito tal día, tal hora, y entonces voy a llenar la ficha, voy un poquito a conversar con ella, y entonces yo le hacía una pregunta y la mamá me contestaba. Ok, gracias. Le hacía otra pregunta y la mamá me contestaba. Tercera pregunta, la mamá me contestó, entonces tuve que detenerme allí porque la entrevista era con ella, y ella no era una menor de edad, era bien adulta. Entonces yo le dije, señora, yo le voy a pedir algo, es que necesito entrevistarme en realidad con su hija. Quisiera pedirle que me espere un momento en la sala de espera y unos 10 minutos antes de terminar, quiero hacerle entrar porque hay unas preguntas que yo quiero que usted me conteste, que necesito que usted me conteste. Pero ahora necesito esta ficha llenarla con la información que su hija me va a proporcionar. Disculpe y le agradezco mucho. Espérame por favor acá. Un poquito más suave, lo dije un poquito con un poco más más suave. Cuando ya la madre sale, ya la dejo en la sala de espera, vuelvo al consultorio, la hija me dijo, ay, yo le agradezco tanto que usted haya hecho esto. Dice, mi mamá nunca me deja hablar, es ella la que responde. Y me decía, y la mayoría de las personas que nos han entrevistado escuchan las cosas que ella dice y nadie me escucha a mí. Me dejó eso en realidad fría porque fue el primer encuentro que tuve con esta paciente. Era bipolar la chica. En todo caso, la psicoterapia es ese espacio para la palabra del niño, la palabra que se va a poner en evidencia tal vez a través del juego, tal vez a través del dibujo, pero es el espacio para que el niño pueda expresarse y manifestarse y ser él, ella. Desarrollar resiliencia. Este es un tema que me encanta mucho, me gusta mucho este tema de la resiliencia porque es algo que se aprende, es algo que de alguna manera nosotros necesitamos tener, necesitamos desarrollar
y que desarrollándola nosotros, aprendiendo a desarrollarla nosotros, vamos a poder facilitar ese aprendizaje en otras personas. Entonces, yo el día de hoy los quiero dejar con algunas curiosidades y la resiliencia es una de ellas. Es una de las curiosidades con las que quiero dejarlos. Y es que usted aprenda a desarrollar resiliencia, que lo ejercite, que lo aprenda el paso a paso para que entonces usted lo pueda implementar en el momento en el que lo necesite, que va a ser con mucha frecuencia. ¿Qué es la resiliencia entonces? Es el conjunto de procesos sociales y personales que posibilitan conseguir el bienestar físico y psicológico a pesar de las adversidades. Es la capacidad que tienen determinados sujetos y familias de sobreponerse a las adversidades. Cuando se inició desarrollando el concepto de resiliencia dentro de lo que es el ámbito de la psicología, se hablaba mucho de esto, que es algo que tienen las personas que no todos lo tienen. El día de hoy se habla de desarrollar resiliencia, que no lo tengo, pero que sí lo puedo desarrollar. Hay personas que de manera innata, familias que de manera innata lo tienen. ¿Cuándo se evidencia? Cuando la persona pasa por un quebranto emocional, físico, emocional, y si es físico, que le lleva a quebrantarse emocionalmente. Entonces, son esos procesos sociales y personales que posibilitan conseguir ese bienestar físico y psicológico a pesar de las adversidades. Y que incluso a través de la adversidad, esa persona sale y termina de pasar la adversidad creciendo madurativamente hablando, emocionalmente hablando, madurando la persona. En el caso de una enfermedad crónica pediátrica, las familias con resiliencia son capaces de adaptarse dentro y fuera del hospital. Disponen de apoyos sociales, se dotan de recursos económicos y sociales y mantienen una comunicación abierta en la familia y con el personal del hospital. Entonces, en este caso, son las familias que se logran adaptar no solo dentro del hospital, porque hay familias que logran desarrollar una dinámica dentro del hospital cuando son hospitalizaciones largas, son hospitalizaciones de larga duración, han tenido que volver varias veces y han sido varias veces largas. Entonces hay personas que logran hacer una adaptación dentro del hospital, pero el momento en el que les toca salir, no logran hacer bien no se logran adecuar bien, no se logran adaptar bien fuera. Entonces, hablamos de una familia resiliente cuando es capaz de hacer esa adaptación tanto dentro del hospital como fuera del hospital. Disponen de apoyos sociales. ¿A qué llamamos apoyos sociales? A las amistades, a la familia, a la comunidad en la que la persona se desarrolle, que pueden ser comunidades, por ejemplo, religiosas también, o cristianas, todas suman. Hay instituciones, hay empresas que tienen espacios desarrollados y que trabajan en pro del crecimiento emocional de sus colaboradores. No son muchas, pero ya las hay. Eso a mí me resulta muy grato decir porque ya me he encontrado con algunas que sí lo hacen, que sí lo están trabajando, y eso definitivamente es un tremendo plus, es una gran ventaja porque ya se está tomando en consideración lo que es la salud mental, ¿no? Entonces, la familia resiliente es aquella que dispone de ese tipo de apoyos sociales. Llámese trabajo, llámese familia, llámese comunidad, llámese amistad, llámese iglesia. Se dotan de recursos económicos y sociales y mantienen una comunicación abierta en la familia y con el personal del hospital. Comunicación abierta. ¿Qué quiere decir comunicación abierta? No quiere decir que van a estar de acuerdo en todo. No quiere decir que usted le va a decir 10 puntos y a todos los 10 puntos van a mover la cabeza diciendo, ajá, sí, usted tiene toda la razón. Son personas que mantienen esa comunicación abierta y en el momento en el que se encuentran con algo que no les parece, lo saben expresar, lo saben decir y están abiertos a las explicaciones. Y una vez que usted le explicó, por ejemplo, con bases o con la información que ellos necesitan, continúan, pero mantienen esta comunicación abierta, fluida en la familia, dentro de la familia y con el personal del hospital. Entonces vamos viendo allí algunas características. Conciben la enfermedad como una oportunidad de superación, encuentran al sufrimiento, buscan activamente estrategias de afrontamiento positivas, valoran el hecho de que su hijo esté superando la enfermedad y reorganizan prioridades y roles.
En estos días hablaba con un médico por un tema que estamos viviendo a nivel de la familia y el médico decía, necesitamos ver en esto, en el caso que se está trabajando, el vaso medio lleno y no el vaso medio vacío. Y es verdad, la familia resiliente va a concebir la enfermedad, no es que va a brincar porque, ay, esta enfermedad, lo que está pasando, jamás. Eso en una sana cabeza no va a pasar, pero sí van a concebirlo y lo van a poder ver como una oportunidad de superación. Estamos viviendo esto, nos ha tocado vivir esto, vamos a salir adelante, lo vamos a llevar. ¿Cómo lo vamos a llevar adelante? Día a día. No me voy a angustiar por el próximo mes porque no sé cómo voy a estar el próximo mes, si es que voy a estar el próximo mes. Lo voy a ir haciendo día a día. Concibe la enfermedad como una oportunidad de superación, oportunidad, no como algo para estancarme, una oportunidad de superación como tal, como familia. Encuentran sentido al sufrimiento. No quiere decir que sean sufridores, no quiere decir que estén disfrutando el sufrimiento. Encuentran el sentido. ¿Para qué me está sirviendo esto? Tengo que sacarle provecho a esto. No solamente voy a sufrir, tengo que ver qué aprendo, qué saco de provecho de esto. Eso es resiliencia. Eso es una familia resiliente, eso es una familia que aprende o ha aprendido a desarrollar resiliencia. Busca activamente estrategias de afrontamiento. Lo busco por aquí, lo busco por allá. Por eso es importante el recurso social que también tenga, el sistema de apoyo que la familia tenga. Valora el hecho de que su hijo esté superando la enfermedad. En un primer momento todo es angustia, todo es como un compás de espera, todo es un ¿y ahora? Pero una vez que se supera la crisis, la familia aplaude esa superación. No se sanó, pero han superado esta crisis. Lo valoran, lo festejan, les sirve, les funciona. ¡Ah, qué bien! Vamos saliendo. Y reorganizan prioridades y roles. Les sirve para madurar como sistema familiar que son. ¿Por qué? Porque logran reorganizar sus prioridades y sus roles. Aquí he tomado, lo que viene a continuación está tomado, aquí ustedes ven ese recuadro que dice resiliencia como estrategia de afrontamiento en pacientes, un poquito más largo, en pacientes renales, y es tomado de esa revista Tesla, que es, es de allí el artículo. Investigación contextualizada en la unidad de hemodiálisis Soldial S.A. en Santa Elena. Esto está publicado en internet, por eso es que lo he tomado y ahí está de donde lo saqué. La enfermedad renal crónica no solo transforma la vida del paciente, sino también la dinámica familiar, entendiéndose que la dinámica familiar es la manera en que la familia ha venido manejándose, desarrollándose, las cosas que celebran, las cosas que los apaga, que las cosas que los ha derribado, las cosas que los ha fortalecido, ¿verdad? La dinámica familiar también se ve afectada, resultando aún más complejo cuando se trata de niños en diálisis, ya que la familia asume un rol central y constante, permanente, en el cuidado, en el acompañamiento y en el sostenimiento emocional del menor. Esa familia se vuelve medular, se vuelve pivote, es importantísima, constante y permanente para sostener emocionalmente a ese menor. No solo se transforma la vida del paciente, sino de toda la dinámica familiar. Y las cosas a las que estaban habituados, las cosas que hacían, se cambian, se mueven. Y cuando la familia resiliente logra hacer estas adaptaciones, dejar de hacer unas cosas, esas son las prioridades para volver más importantes y estar sobre otras que son las que se necesitan en este momento. La resiliencia familiar emerge como un factor clave. Más que una simple adaptación, implica la capacidad de la familia para reorganizarse, para afrontar el estrés crónico, para manejar la incertidumbre médica y sostener emocionalmente al niño. Fíjense, y como ustedes tienen las diapositivas, ustedes las van a mantener, fíjense y vuelvan a revisar esto. Es vital. El desarrollo de la resiliencia es importantísima, es vital. Y vamos a ver después un poco más características y qué cosas hacer. Las familias resilientes logran transformar la adversidad en un proceso de ajuste positivo. No quiere decir que no tienen un sufrimiento, no quiere decir que no les va a afectar la adversidad, no. Quiere decir que la logran transformar. Eso hace la familia resiliente.
Pero la familia resiliente no nació de la noche a la mañana, se viene generando, se viene formando, se viene construyendo y vienen avanzando, vienen creciendo en otras cosas. El momento en el que viene una situación como esta, como un diagnóstico de este tipo, ahí emergen y surgen estas fortalezas que han venido ellos adquiriendo, que como sistema han venido implementando y han venido adicionando como familia que son. Logran entonces transformar la adversidad en un proceso de ajuste positivo, desarrollando recursos como la aceptación de la realidad. La otra vez alguien decía resignación. Yo soy enemiga de esa palabra. Ustedes no me van a escuchar hablar de eso como una forma en la que yo me muevo y en la que yo veo las cosas. Yo no me puedo resignar a algo, yo tengo que aceptarla. Resignar es como que no me queda más, ni modo, ya pues sigo respirando para no ser rebelde. No, tengo que aceptarlo para que eso se vuelva algo positivo dentro de todo lo negativo que puede ser el panorama, que le pueda sacar lo positivo. Y eso es lo que consigue la familia resiliente, la resiliencia familiar, aceptación de la realidad, fortalecimiento del vínculo afectivo. Esto permite que el vínculo, estamos hablando, al hablar de una familia resiliente, estamos hablando de una familia que es bastante funcional. Fortalecimiento del vínculo afectivo, búsqueda activa de apoyo profesional y la construcción de nuevas formas de convivencia. Los resultados del estudio evidencian que aunque muchos pacientes mantienen control clínico de su enfermedad, existe una elevada afectación emocional. Mantienen un control clínico de la enfermedad. Van a todos los controles, hacen todos los exámenes, siguen todas las indicaciones médicas, pero sus emociones están afectadas y altamente. Esto subraya la importancia del entorno familiar como un soporte psicológico vital, fundamental, importantísimo. La familia. Que la familia está dividida. Quienes estén conformando la familia. Un miembro, 2, 5, 8, 10. Pero la familia que está sosteniendo al niño, que está alrededor del niño, es la que la va a sostener. Por eso les hablaba y les decía que es tan importante cuando trabajamos con niños involucrar a los padres. Tenemos que agarrarlos de alguna manera, sostenerlos de alguna manera, porque ellos son los que van a sostener al niño. Usted y yo nos fuimos a la casa, pero el niño y esa familia siguen viviendo esa crisis. Usted está viviendo otras cosas. Usted se fue, le tocó salir de descanso, no vuelve hasta la otra semana. Qué bueno, qué bien, excelente. Pero ¿y esa familia? Entonces nuestro aporte es también sobre esa familia, sobre esos padres. En el caso de los niños, la actitud de la familia, la actitud. Y la actitud es algo que viene con la persona, es desde dentro. La actitud de la familia puede marcar profundamente la experiencia del tratamiento. Una familia emocionalmente fortalecida favorece la adherencia terapéutica, reduce el impacto psicológico del proceso y contribuye a una mejor calidad de vida. Y he remarcado, he puesto en negrita la familia emocionalmente fortalecida porque quiero mencionar algo más a continuación sobre la familia emocionalmente fortalecida. Esa familia va a favorecer la adherencia terapéutica porque la misma familia se adhiere. Entonces va a llevar como consecuencia que ese niño confíe. Ustedes han visto el niño mientras más pequeño es todavía más crédulo de lo que los padres le dicen. Por eso es que uno como padre no puede, no debe mentirle nunca a los hijos. Si usted le dice que mañana lo va a llevar al mundial a ver el fútbol, si usted le está diciendo eso es porque lo va a llevar. Si no, no le diga. Si no, no le diga. No, mañana nos vamos a ir de viaje. Mañana se va de viaje. Si no, no le diga, no le mienta. Porque eso es lo que va a fortalecer o va a favorecer a una familia que esté emocionalmente fuerte. Entonces, esa familia es la que se va a adherir, va a hacer una adecuada adherencia al tratamiento. Reduce el impacto psicológico del proceso y contribuye a una mejor calidad de vida. Miren cuán amplio, cuánto abarca y cuánto afecta una familia emocionalmente fortalecida. Favorece la adherencia terapéutica, reduce el impacto psicológico del proceso y contribuye a una mejor calidad de vida. En algún lado dice, ¿se sana el niño? No dice que se sanó. Dice,
lo van a afrontar mejor. Eso es resiliencia. El artículo concluye que la resiliencia y las estrategias de afrontamiento están estrechamente vinculadas. Resiliencia y estrategias de afrontamiento. Esta familia que internamente está más fortalecida va a poder encontrar mejores estrategias de afrontamiento, va a ser más recursiva, va a poder indagar, va a poder buscar, va a tener mejores soportes, mejores puntos de apoyo, generando, desarrollando, teniendo mejores, encontrando adecuadas estrategias de afrontamiento. Por eso es que en este artículo se concluye que estas dos cualidades, estas dos características, resiliencia y estrategias de afrontamiento, están vinculadas estrechamente. Asimismo, destaca que las familias pueden fortalecer, eso quiere decir que lo desarrollan, su capacidad resiliente mediante el acompañamiento de profesionales de la salud, llámense psicólogos, llámense trabajadores sociales, llámense médicos. Y yo esto le haré otra corrección y le voy a poner llámense enfermeros, porque los licenciados, los enfermeros hacen un trabajo y los auxiliares hacen un trabajo muy importante, muy, muy importante. Profesionales de la salud. Entonces, estas familias van a fortalecer esa capacidad resiliente en la medida en que están siendo acompañados por el equipo multidisciplinario, por los profesionales de la salud. Y somos todos nosotros, los profesionales de la salud. Nosotros, por eso necesitamos, recuerdan que les decía, porque es importante que nosotros aprendamos a ser resilientes, porque nosotros vamos a ir haciendo ese acompañamiento y les vamos a ir sirviendo, ayudando y favoreciendo a la familia a desarrollar la resiliencia. En síntesis, frente a la diálisis pediátrica, la resiliencia familiar no es un elemento accesorio, es un recurso esencial de supervivencia emocional, estabilidad y bienestar, tanto para el niño como para todo el sistema familiar. Entonces estamos viendo aquí que es, como lo dije hace un rato, es medular, es un punto pivote, es estructural. Si usted está construyendo una casa y no pone adecuadas estructuras, usted va a construir algo de 3 pisos, necesita poner estructuras, bases, columnas, con unas vigas, hacer unas vigas que lleven unas varillas por dentro de un diámetro en particular. Todo eso se estudia. Debe tener un diámetro específico y una cantidad de varillas para una cantidad determinada de pilares para poder soportar los pisos que usted va a desarrollar hacia arriba. No es solamente coger y poner así algo y ya. Si usted quiere construir algo bien, tiene que hacerlo bien. La familia resiliente, la resiliencia familiar no es un elemento accesorio, no es algo más que si está mejor y si no está bueno, no importa, no. Es un recurso esencial de supervivencia emocional, de estabilidad y de bienestar, tanto para el niño como para todo el sistema familiar. De verdad quiero poderles transmitir lo relevante que es esto, lo importante que es esto. Por eso usted y yo necesitamos desarrollarnos en resiliencia, necesitamos aprender resiliencia y de eso hay mucha información en el internet, hay mucha que vale, mucha información valiosa. Probablemente usted es una persona resiliente, tal vez no se ha visto en la situación en la que se pueda expresar de manera amplia el que es resiliente, pero uno puede aprender a ser resiliente. Día a día, usted necesita ir abonando en usted, en su crecimiento emocional, en su crecimiento espiritual también, no solo en el físico. Necesitamos hacer salud integral nosotros, para desde nuestra salud integral poder ser un recurso que favorece la adherencia al tratamiento en todas las áreas. Hoy estamos hablando de la renal, pero ustedes entienden muy bien que esto aplica a todas las áreas. Y el día de mañana ustedes van a estar en otro hospital, en otro lugar, en consulta personal, privada, suya, propia. Y la resiliencia va a ir con usted.
No se va a quedar en donde la está aprendiendo, va a ir con usted. El recurso, entonces, la resiliencia familiar es un recurso fundamental. Les decía entonces aquí, vuelvo en la diapositiva que estaba, de la familia emocionalmente fortalecida, porque quería revisar unos puntos para hablar de esta familia que está fortalecida emocionalmente. Existen algunas, o estas son algunas maneras de ayudar a los niños a afrontar la adversidad y desarrollar resiliencia desde una familia que está emocionalmente fortalecida. ¿Y usted cómo lo puede hacer? Reconociendo los sentimientos. Miren, hay algo en lo que nosotros solemos caer, las personas en general, no me refiero a nosotros específicamente que estamos en el área de la salud, sino al ser humano en general. Creo que lo mencioné aquí, creo, en la clase pasada, pero cuando una persona fallece, un familiar, y la persona está llorando un poco, le buscan dar tranquilizantes, sedantes, algo para que se calme y no grite tanto. ¿Y por qué ahogar el síntoma? ¿Por qué ahogar la necesidad del llanto que esa persona, por el dolor que está viviendo? Entonces, usted no quiere decir que va a atizar los sentimientos, va a exacerbar los sentimientos, pero reconozca cuáles son, que el niño está teniendo dificultad con sus sentimientos, dificultad para aceptar, para acoger esto que está pasando, para aceptarlo. Lo mismo los padres. Entonces reconozca, no, es que si usted sigue con esa actitud, no le va a servir, no le va a funcionar al niño. Sí, es verdad, no le va a funcionar, pero usted tiene que ver que esa persona está sufriendo. Se le acaba de venir todo su mundo abajo. Porque al menos los que son padres, pienso que los que son padres pueden entender un poco mejor esta parte de la ilusión que da el tener un hijo. Y las ideas y cuántas cosas se sueñan con ese hijo y a dónde, cómo quisiera ver que se desarrolle y que estudie y que crezca y que sea feliz y que ojalá nunca sufriera. Eso es imposible, lo sabemos, pero como padres queremos lo mejor para nuestros hijos. Entonces sucede que me encuentro con unos padres, usted se encuentra con unos padres que no nos están facilitando la labor de adaptación del niño, pero hay que reconocer también los sentimientos que están viviendo esos padres, la desilusión que están viviendo esos padres, la dificultad, el horror que están viviendo esos padres, la pesadilla que están viviendo esos padres. Tal vez el niño no es tan consciente de lo que le está pasando, pero los padres sí. Entonces, lidiar con esas dificultades o con esas desilusiones no es nada grato. Todo lo contrario, es muy ingrato. Entonces hay que ayudarlos a reconocer y a hablar de sus sentimientos, incluso de los sentimientos negativos. Los padres tienen mucho susto de hablar del terror que tienen de que su hijo se muera. No lo pueden poner en palabras, porque ponerlo en palabras es al decirlo y de manera audible es como reconocer que existe esa posibilidad, y reconocer que existe esa posibilidad es decir, puede pasar. Y eso es algo con lo que los padres no pueden lidiar. Hay que reconocer los sentimientos que están viviendo esos padres y los que está viviendo el niño. Hablar, ayudarlos a reconocer y hablar de lo que están sintiendo, hasta para que lo exterioricen y puedan desahogar un poco y se puedan calmar. Hablar de sus sentimientos, incluso de los negativos. Algo más que hace una familia emocionalmente fortalecida, que está desarrollando resiliencia, es conocerse a sí mismo. A veces estas situaciones de crisis que ponen en riesgo o que dejan ver que hay un riesgo importante en la vida de la persona, permite que la persona llegue a conocerse a sí misma, sus sentimientos, sus pensamientos, sus capacidades. Otro aspecto importante es que la persona pueda hablar abiertamente de sus fortalezas. El niño y los padres que lo puedan hacer, que puedan entender lo que les está pasando. No hay que exagerar, ¿no? Pero que sí puedan entender cuáles sí son sus fortalezas. Ahorita esto se está convirtiendo en una debilidad, pero veamos y salgamos adelante y vamos a ponerle un poco más de base a esas fortalezas. Ofrezca un apoyo, pero no intervenga. Cuando dice ofrezca un apoyo, pero no intervenga, quiere decir que no se sobreinvolucre. El niño resiliente se sobrepone y lo va a volver a intentar. El niño va a aprender a buscar soluciones. De esa manera usted apoye, pero no puede solucionarle las cosas. Usted lo va a ayudar,
con herramientas a estos padres y a los niños a encontrar soluciones, a que se sobrepongan, a que lo vuelvan a intentar. Propiciar ese conocimiento, ese comportamiento, no a que usted se comporte así, no que usted solucione las cosas, sino que ellos aprendan a hacerlo. Evitarles los desafíos no va a desarrollar la resiliencia. El solucionarlos sí, que la persona aprenda a solucionarlos. Usted no los puede solucionar por ellos, les puede enseñar cómo hacerlo. A eso se refiere en que ofrezca apoyo, pero no intervenga. Hable de las lecciones aprendidas, llevarlos a que aprendan a pensar y a aprender de manera diferente, ahí me he equivocado, de manera diferente a menudo, a encontrar enseñanzas de las situaciones. Ayúdelos a ver qué pueden aprovechar de esto que está ocurriendo para poderlo mejorar en una próxima vez. Pero eso es en el paso a paso y en el momento en el que se presente la situación. Ahí entonces usted lo va a ayudar y lo va a trabajar. ¿Cómo lo aprendió? ¿Cómo lo pudo hacer en ese entonces? Bueno, tal vez funcione eso ahora. Anímelos a pedir ayuda. Usted necesita ayudarle a la persona, tanto los padres como a los niños, a que no está mal pedir ayuda. Y pedir ayuda no es un signo de debilidad. Al contrario, hay una dificultad, muévase. No es una debilidad. Pida ayuda. Necesita ayuda, pídala. Usted no tiene por qué sabérselas todas. Los niños tampoco, los padres tampoco. Ayúdelos a ver que las cosas pueden mejorar. No se va a sanar. No quiere decir que usted le mienta y le diga, no, 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 ya mañana todo se va a arreglar y todo se va a curar. No es verdad. Si usted sabe que eso no es cierto, no lo diga. Pero de que algo podría mejorar y esa, aunque sea una breve y una leve mejoría, hay que disfrutarla. Y la autoestima. Enfrentando contratiempos y desafíos, observe cuando los niños dicen, por ejemplo, cosas negativas. Entonces, cuando ellos están hablando cosas negativas de sí mismos, usted con eso puede escuchar cómo está el tema de la autoestima. Usted de esa manera va ayudando a desarrollar una familia resiliente. Otro detalle, creo que estoy un poquito, me parece que me pasé un poco rápido esto, pero bueno, en todo caso, igual ustedes tienen allí la información. La resiliencia familiar de Froma Walsh habla de varios aspectos, habla de un desarrollo individual. Algo de esto hemos estado hablando, hemos estado viendo. ¿Cómo usted ayuda a desarrollar resiliencia dentro del sistema familiar? La capacidad de desarrollar en cada miembro. Porque recordemos que ¿quiénes conforman la familia? Todos los miembros. Si en esa familia, si en esa casa están padre, madre, uno, dos hermanos, una abuela o un abuelo o una tía, un tío, un primo, o solamente el padre y otro hijo, o el padre y ese niño, la madre y dos hijos, las personas que conforman ese sistema familiar están en capacidad de desarrollar resiliencia. Hay un desarrollo individual y es necesario trabajar individuo a individuo. ¿Por qué? Porque ustedes se habrán dado cuenta, si ustedes han llevado algún tipo de relación personal, una relación con alguien más, ustedes han desarrollado una relación con una pareja, por ejemplo, se deben haber dado cuenta que hay momentos en donde tal vez usted por alguna razón está así como volando bajito, está así como desalentado, como desanimado, se ha presentado un problema, se ha presentado otra cosa acá, otro inconveniente acá, y es como que nos bajoneamos, solemos decirlo de esa manera, nos bajoneamos, pero la otra persona está como más fresca, como más fuerte, como más dinámica, y entonces esa persona en ese momento viene a ser un punto de soporte, de brindarme soporte muy especial. Y otras ocasiones en donde las cosas son al revés. Y es usted la persona que está más fortalecida, que está como más fresca, está así como más chispeante, como yo suelo decir, y su pareja probablemente no lo está. Y su pareja está probablemente decaída, está desanimada, está con problemas, está angustiado, etcétera. Por eso es importante que la resiliencia familiar se la aprenda y se la desarrolle en cada uno de los miembros de esa familia. Son 3 los miembros en los 3, son 5 en los 5, en todos, pero tiene que darse un desarrollo individual. Tiene que darse un desarrollo en cada uno de ellos. ¿Qué es lo que se va a buscar desarrollar? La identidad. ¿Quién soy?
que la persona sepa lo importante que es dentro de esa familia. Puede que a lo mejor en otro sitio, en su espacio de trabajo, usted es una persona más. Ese padre, esa madre de ese niño que está enfermo, es una persona más en su lugar de trabajo. Pero dentro del sistema familiar, tiene que saber quién es. Tiene que saber qué papel fundamental juega y cuán importante es para esa familia. ¿Cuál es el rol que está desempeñando? Porque todos desempeñamos distintos roles. No es que nos dijeron o nos dieron un manual y a partir de tal edad usted va a desarrollar estos roles. Y cuando ya tenga 30 años, entre los 30 y los 45 años, estos van a ser los roles que usted va a desempeñar. Y desde los 45 hasta los 60, por hablar, va a desempeñar estos roles. No. Usted va desarrollando, pero necesita desarrollar identidad. Yo me pertenezco a tal familia. Mi familia de origen es la familia Ríos Fajardo y la familia que he conformado ahora es la familia Coloma Ríos. Yo me pertenezco a una familia en particular y ejerzo roles y funciones en particular. Usted, una sus dos apellidos, usted se pertenece a esa familia. Usted está casado, está casada y tiene hijos, o bueno, no tiene hijos, no importa, pero usted tiene una pareja, usted se pertenece a esa familia. Usted tiene una identidad y necesita saber cuál es. Si usted no está seguro de cuál es su identidad y cuál es el rol que usted ejerce, tiene que empezar fortaleciendo eso, porque así es como va a desarrollar resiliencia y así es como se hace el desarrollo en cada una de las personas. Otra capacidad que se necesita desarrollar en cada miembro es la flexibilidad perceptual y conductual. Que seamos personas, y hablábamos hace un rato de mentalidad abierta, que seamos flexibles. Hoy el niño hizo tal majadería y usted tiene que corregir y tiene que disciplinar. Mañana hay otra realidad, hay otro entorno y están viviendo un duelo familiar y el niño comete esa misma actitud, esa misma acción. Tiene usted que mantener o tiene usted que llevar a ejecutar y a comportarse de una manera tomando en cuenta qué es lo que está pasando. Hablaba con una paciente y me decía que había muerto su suegra y el nieto de ella, o sea, bisnieto de la señora que falleció, una criatura de 8 años, le decía, veía las zapatillas de la bisabuelita, de su abuelita, porque a ella le decía abuelita, pero era bisabuela, y que no las toque. Y entonces cuando las movieron y las cambiaron de lugar, el niño le dio un berrinche. En otro momento, con otra realidad, otro entorno que está viviendo la familia, probablemente le daban por ahí su nalgada. A lo mejor lo iban a retar, pero ahora tenían que ver cuál era el contexto en el que se estaba produciendo esto. Y cogieron y sacaron, y una de las cosas que consultaba la señora, ella decía, ¿y hasta cuándo sostenemos esto? Y le digo, pero recién tiene una desfallecida la señora. Tienen que irle dando espacio al niño. Él de esa manera está procesando su duelo. No quiere que toquen las pantuflas, pónganlas, organícenlas, limpienlas, no las van a botar todavía. Porque para ese niño, esas zapatillas, esas pantuflas, esas tienen un significado en particular. En otro momento, ese mismo comportamiento, ese mismo berrinche hubiera representado otro accionar. Flexibilidad, autoestima y confianza. Autoestima y confianza son dos conceptos vitales que se necesitan desarrollar en cada miembro de la familia. Que yo estime lo que soy, quién soy y confíe. Tengo habilidades, tengo debilidades también, tengo fortalezas, otras no. Bueno, saber quién soy y saber que así valgo. Así usted puede ir desarrollando usted, para su familia y para el trabajo que usted está haciendo. Competencia, que usted es una persona capaz, que es competente y desarrollar las competencias que necesite desarrollar. La capacidad de distanciarse de los mensajes negativos. Esto de aquí no me funciona, estas personas son negativas para mí. Ponga distancia. Pero usted con eso
aprendiéndolo usted a hacer con usted, para usted y con los suyos, lo va a poder enseñar a los otros. Usted lo va a poder trabajar en su paciente, en el niño y en los padres. Si todos hablan el mismo lenguaje, si todo el equipo multidisciplinario está enfocado o tiene esta misma base, tiene esta misma estructura, ustedes van a poder hacer el trabajo desde el área de cada uno en fortaleciendo y apoyando cada uno de estos puntos. Está el desarrollo interpersonal y es la capacidad de desarrollar la empatía ¿en qué? En el apoyo mutuo, en que nos apoyemos mutuamente, en que nos acompañemos mutuamente. Es un tiempo, cuando llega ese diagnóstico tan terrible a estos padres tienen que aprender que se tienen que apoyar mutuamente. ¿Cómo lo van a hacer? En la medida en que vayan superando los otros conflictos que no se han tratado probablemente. La comunicación es para dar otra clase, porque los principales problemas que llegan a la consulta, que llegan a la terapia, son de comunicación. En algún grado, en algún estamento, en algún nivel, problemas de comunicación. Usted con eso ayuda y favorece en el desarrollo interpersonal. ¿Cómo nos vamos a relacionar? Con la comunicación, con el sentido del humor, porque no todo en la vida lo podemos llevar de una manera seria. Bueno, que aprendamos a hacer uso del sentido del humor en ese desarrollo interpersonal, en hacer introspección, el que yo pueda revisar y bueno, esto necesito mejorar, esto de aquí no debía haber dicho, esto de aquí debía haber dicho, individual y grupal. Los estratégicos para el desarrollo de resiliencia familiar es la capacidad para fijar metas. Esos son los aspectos estratégicos. Elaborar estrategias, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? Pero yo necesito haber pasado por un desarrollo individual y un desarrollo interpersonal que estén bastante firmes, bastante sostenidos, bien sustentados, bien fortalecidos, para poder entonces pasar al punto de las estrategias, de poder reflexionar, de saber la manera de resolver conflictos, resolverlos, no echarles tierra. La mayoría de las personas, ¿qué es lo que suelen hacer? Echarles tierra. Mejor miro para acá. Si no lo miro, no existe. Y entonces no lo miro. No, ahí está el conflicto, resuélvalo. Pedir apoyo. Y ese es un punto que nos cuesta muchísimo trabajo en general a las personas. Una vez que usted ha establecido metas, que ha pedido apoyo, que ha ido resolviendo conflictos, va a poder evaluar los resultados. Esto sí me funciona, esto no me funciona. En este momento, esto sí me funciona, esto lo voy a hacer. Estrategia o desarrollo de visión, la capacidad para desarrollar valores, propósitos, expectativas, optimismo y fe. No nos vamos a meter aquí a hablar de Dios, pero la fe es algo que es la que va a sostener a la mayoría de las personas. En un momento dado es lo que sostiene a la mayoría de las familias, el optimismo y la fe. Y bueno, un poco para concluir. El trabajo en lo que es el área de la salud tiene momentos que son muy gratificantes, momentos que son muy dolorosos, situaciones que se vienen dando como en extremo, momentos que realmente son sumamente gratos y salen de alta y caray, se resolvió y cuánto susto pasamos, y los momentos dolorosos, los momentos en los que uno no quisiera estar, como quisiera ser así y que hoy día no me hubiera tocado guardia, o ser así y ya estar en la casa. Pero el trabajo de la salud infantil es todavía más desafiante. Emocionalmente hablando, es aún más desafiante, porque nos involucra, porque necesitamos mantener la distancia, pero a la vez necesitamos ser un poco cercanos. Es poder hacer ese equilibrio entre ser cercanos, pero no involucrarme demasiado. Por eso es tan desafiante el trabajo de la salud en lo que es la salud infantil. Se vuelve un compromiso personal de llevar este trabajo a un nivel más alto, que no nos quedemos solamente con resolver y haciendo e implementando. Yo sé la técnica, la estoy haciendo, la estoy cumpliendo muy bien, nada más. Llevémoslo a un nivel más alto, realizarlo con una mirada más humana. El día de hoy se habla, incluso hay materias que hablan sobre la deshumanización de la salud, porque lamentablemente por el mismo sistema nos hemos ido deshumanizando. Hay que hacerlo con una mirada más humana, sabiendo que todos aportamos para que esa vida, si bien tal vez no se alarga, al menos sea agradable vivirla. Y que esa persona, aunque le quede poco tiempo o mucho tiempo, no sabemos, lo viva de una forma agradable. Como personal de la salud, nuestro compromiso con nosotros mismos, primerito. Porque si nosotros no estamos bien,
no lo vamos a poder hacer bien. Con nuestros pequeños pacientes y sus padres es aliviarles de alguna manera la carga, al menos lo que está en nuestras manos, y así marcar la diferencia en lo que es su estilo y su calidad de vida. Es decir, nosotros tenemos un papel importantísimo, fundamental, porque la gente nos ve a nosotros. Es una de las primeras caras que ve, la nuestra. Y porque el paciente, el familiar del paciente, una vez que usted se logró ganar la confianza, esa persona cree en usted. Y si usted le dice sí, es porque así va a ser. Y si usted le dice no, es porque así va a ser. Si usted le dice esperemos, es porque sabe que tienen que esperar. Entonces, no es tan simple el trabajo con los niños, al contrario, se puede volver un poco más doloroso o con extremos más marcados, pero necesitamos entonces hacerlo con una mirada más humana. Y eso es un poco lo que yo he querido traerles a ustedes, mis queridos compañeros, mis queridos chicos, y es esto con lo que he querido aportarles el día de hoy. Si alguien tiene alguna pregunta, porque creo que estaríamos con el tiempo exacto, con el tiempo completo, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien quisiera hacer algún comentario? ¿Quisiera acotar algo? No estoy viendo nada. Estaba viendo, pensé que había algún comentario, pero no veo nada, no veo ninguna pregunta. Si alguien tiene alguna pregunta o quiere comentar algo al respecto. Bueno, parece que no. Como decía alguien en alguna conferencia en la que estuve, o todo se entendió o nada se entendió, cuando no hay preguntas. No. En todo caso, espero dejarlos con la inquietud que he querido transmitirles, y es el hecho de buscar, de ver qué podemos encontrar, con qué más podemos nosotros aportar. No nos quedemos solo cumpliendo con lo que nos toca cumplir. Vayamos un poquito más allá. Desarrollemos una mirada más humana, más empática, y más si estamos trabajando con niños. Haciendo un acercamiento, pero que ese acercamiento no me absorba, que ese acercamiento no me consuma. En todo caso, bueno, les agradezco la atención, les agradezco el que hayan estado por lo menos conectados. El sábado volvemos a estar en contacto. Va a ser una jornada un poquito más larga, pero la vamos a tener desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde.